Hola a todos y bienvenidos al video número 1 para el certamen 3 de transferencia de calor. Relaciones semiempíricas. Antes de comenzar es necesario entender el concepto de capa límite definido tanto para velocidad como para temperatura. La capa límite de velocidad es un fenómeno producido por la condición de no deslizamiento entre un sólido y un fluido en movimiento relativo a este. Si el sólido mencionado corresponde a una placa plana, se genera una capa límite donde el punto de contacto entre el fluido y la placa, la velocidad relativa es nula y mientras que se aleja de la placa en forma normal, la velocidad irá incrementando hasta llegar a un valor de 0,99 veces la velocidad del flujo libre. A este punto se le conoce como el fin de la capa límite y muestra un perfil como el de la figura. Este fenómeno es de suma importancia ya que los efectos de velocidad y viscosidad influyen considerablemente en los procesos de transferencia de calor. La capa límite térmica se define de forma similar a la antes expuesta, pero en este caso nuestra variable será la temperatura. En la zona de contacto entre el fluido y la placa la temperatura será la de la placa, mientras que a medida que nos vamos alejando en forma normal a la superficie sólida, la temperatura tenderá a alcanzar el valor de la temperatura del flujo libre. El límite de esta capa se define como la zona en la que la temperatura del fluido alcanza un 99% de la temperatura del flujo libre. Ahora que ya hablamos del concepto de capa límite, hablaremos sobre la adimensionalización de las ecuaciones de convección. El grupo dimensional más importante a la hora de hablar de convección es el número de Nusselt, que se define como la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción. También se define el número de Prandtl, que representa el cociente entre la difusión de momentum debido a la viscosidad y a la difusión térmica del fluido. Otro grupo dimensional de importancia es el número de Reynolds, que indica la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas del fluido. Adimensionalizando las ecuaciones de conservación de la energía se obtiene la ley de potencia que varía según la geometría del problema, por lo que hay valores distintos para C, M y N para cada caso y estos se encuentran tabulados, es decir, son datos empíricos. Un criterio bastante aceptado para diferenciar entre un régimen de flujo laminar y turbulento es que para números de Reynolds menores o iguales a 2300 el flujo es laminar. Para Reynolds mayores a 10.000 es turbulento y para valores que se encuentran entre estos dos números el régimen de flujo es transicional. Problema de aplicación. En un flujo de aire a temperatura de 15 grados sobre una placa que se encuentra a una temperatura constante de 145 grados, el perfil adimensional de temperatura dentro de la capa de aire sobre la placa es, donde A es igual a 2500 metros a la menos 1 e I es la distancia vertical desde la superficie en metros. Se pide determinar el flujo de calor sobre la superficie de la placa y el coeficiente de convección. Deduciendo las propiedades del gas en circulación, la conductividad térmica del aire de la temperatura de la película es 0,02953 watts sobre metro Kelvin. Considerando que el mecanismo de transferencia de calor entre la placa y el aire de la superficie es la conducción, el flujo de calor de la superficie sólida a la placa de fluido adyacente y a la superficie se determina a partir de la expresión, donde el gradiente de temperatura en la superficie de la placa es. Y al sustituir se llega a que el flujo de calor tiene un valor de 9,6 por 10 a la 3 watts por metro cuadrado. Utilizando la definición de número de Nusselt en I igual 0 se obtiene que es igual a 1, ya que en este punto la transferencia de calor por conducción es igual a la transferencia de calor por convección. Luego, despejando H de la fórmula, se llega a que el coeficiente de convección es igual a 73,8 watts sobre metro cuadrado Kelvin.